Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo donde profundizamos en el misterio de Demet Özdemir y su misteriosa huida a Italia. Como siempre, gracias por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Sois lo más. Y como ya sabéis, si aún no os habéis suscrito, no esperéis más. Dadle al botoncito rojo o activad la campanita y no os perdáis ni un solo cotilleo del mundo de las series turcas. Empezamos. En la primera parte ya desentrañamos los primeros compases de esta historia, desde el flechazo en Erkencikus hasta la explosión de rumores y especulaciones. Vimos cómo la química entre Demet y Can arrasó en las pantallas y cómo las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías sobre su relación. Pero, ¿qué pasó realmente después del corte de las cámaras? ¿Qué se escondía detrás del silencio, de la desaparición de fotos y declaraciones? La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja que cualquier guión de telenovela. Y es que la fama y el éxito a veces tienen un precio muy alto. La presión mediática, las expectativas de los fans, la intromisión constante en la vida privada, todo eso puede pasar factura. Y en el caso de Demet y Can, parece que las cosas se descontrolaron. *** La sombra de la fama, el precio del éxito ***. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es la brutal presión a la que se ven sometidos los actores en Turquía. El éxito de Erkencikus les catapultó a la fama a nivel internacional, pero también les expuso a un nivel de escrutinio sin precedentes. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por exprimir cualquier historia, se volcó en la pareja. Cada movimiento, cada gesto, cada comentario era analizado, interpretado y magnificado. Imaginad vivir con una cámara siempre apuntando, con la sensación constante de estar siendo juzgados, de que cada decisión personal se convierte en un titular. Para alguien como Demet, que siempre ha destacado por su discreción y su independencia, esta situación tuvo que ser especialmente agobiante. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. En un mundo cada vez más conectado, los fans se convirtieron en detectives aficionados, analizando cada foto, cada vídeo, buscando pistas sobre la supuesta relación. Los comentarios, las especulaciones, los rumores se propagaban a la velocidad de la luz, creando un ambiente de tensión y paranoia. *** La teoría del control, un amor tóxico, ***. Una de las teorías más recurrentes sobre la supuesta huida de Demet a Italia, y que cobra fuerza con el paso del tiempo, es la que apunta a un posible control por parte de Can Yaman. Según esta versión, la relación entre ambos actores, lejos de ser idílica como se mostraba en las redes sociales, estaba marcada por discusiones, celos y una lucha constante por el poder. Algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que Can, con su carácter fuerte y dominante, intentaba controlar cada aspecto de la vida de Demet, desde su vestuario hasta sus amistades. La actriz, una mujer independiente y con las ideas claras, no estaba dispuesta a ceder ante esta situación. La tensión entre ambos actores, supuestamente, era palpable en el set de rodaje. Las discusiones eran frecuentes y la relación se fue deteriorando poco a poco. La situación se volvió insostenible y Demet, harta de la presión y del control, decidió poner punto y final a la relación y, en consecuencia, a todo lo que la rodeaba. *** El papel de las infidelidades, un clavo sacado con otro clavo, ***. Otra de las teorías que circulan en torno a este supuesto secreto es la de las infidelidades. Se rumorea que durante el rodaje de Erkencikus hubo infidelidades por ambas partes. Esta situación, sumada a los celos y a la falta de confianza, habría sido la gota que colmó el vaso. Según esta versión, Demet, cansada de la situación y consciente de que la relación no tenía futuro, decidió tomar cartas en el asunto. La huida a Italia, en este contexto, podría interpretarse como una forma de alejarse de la tentación, de empezar de cero y de reconstruir su vida lejos de todo el drama. *** Italia, un refugio o una estrategia ***. La elección de Italia como destino no fue casual. Para Demet, Italia representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para escapar del ruido mediático y de las presiones de la fama. Pero también le ofrecía la posibilidad de desarrollar su carrera en un mercado completamente nuevo, con nuevas oportunidades. En Italia, Demet encontró un refugio, un lugar donde podía ser ella misma, donde podía olvidarse de las especulaciones y concentrarse en su trabajo. Aprendió el idioma, hizo contactos y poco a poco, se fue sintiendo más cómoda y segura.
Pero, ¿fue Italia solo un refugio o una estrategia? Algunos creen que la actriz utilizó su estancia en Italia para alejarse del foco mediático y para enfriar la situación con Cannes. Otros, en cambio, opinan que la mudanza fue una forma de reinventarse, de demostrar que podía ser feliz y exitosa lejos de él. Asterisco asterisco la reconstrucción de la vida, nuevos amores y éxitos profesionales asterisco asterisco. Después de su estancia en Italia, Demet regresó a Turquía y, con el tiempo, encontró de nuevo el amor y la felicidad. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç y, aunque la relación no duró, demostró su capacidad de superación y su fortaleza. Hoy en día, Demet continúa cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y su trayectoria es un ejemplo de superación y de perseverancia. En cuanto a Can Yaman, también ha seguido adelante con su vida y su carrera. Ha trabajado en proyectos internacionales y ha consolidado su fama. Aunque su relación con Demet es un tema que prefiere evitar, su éxito profesional demuestra que ha sabido sobreponerse a los rumores y a las especulaciones. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş, un romance para la historia asterisco asterisco. La historia de Demet y Can, aunque no tuvo el final feliz que muchos esperaban, dejó un legado imborrable en la historia de las series turcas. La química entre ambos actores, la pasión que transmitían en la pantalla y el misterio que rodeó su relación convirtieron Erkenci-Kuş en un fenómeno mundial. La serie sigue siendo recordada con cariño por sus fans y la historia de amor entre Sanem y Can, aunque no se materializara en la vida real, sigue generando debate y especulaciones. Asterisco asterisco conclusiones, ¿qué hay de cierto en el secreto? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué hay de cierto en el supuesto secreto que llevó a Demet a huir a Italia? La verdad es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Los rumores, las especulaciones y las teorías se entremezclan y nos acercan a la verdad, pero sin revelarla por completo. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can fue mucho más compleja de lo que se mostró públicamente. La presión mediática, las expectativas de los fans y las posibles diferencias personales pudieron influir en el desenlace de la historia. La huida de Demet a Italia, lejos de ser una simple casualidad, podría interpretarse como una forma de alejarse de una situación insostenible y de empezar de cero. Un nuevo comienzo que le permitió reconstruir su vida y encontrar la felicidad. Asterisco asterisco el drama continúa, un misterio sin resolver asterisco asterisco. El misterio de Demet y Can probablemente seguirá generando debate y especulaciones durante mucho tiempo. La historia de su romance fallido, las posibles causas de su ruptura y la misteriosa huida a Italia son temas que siguen fascinando a los fans y a los medios de comunicación. El mundo de las series turcas con sus amores, desamores y secretos sigue siendo un terreno fértil para el drama y la intriga. Y a nosotros, como siempre, nos encanta. Asterisco asterisco despedida y llamamiento a la acción asterisco asterisco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado este análisis a fondo de la historia de Demet y Can. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que hay algo de cierto en los rumores sobre el supuesto secreto? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, el salseo turco nunca termina.